Buenas noches para todos, buena semana. Gracias a todos. Estamos en esta clase nuevamente de Mozart. Estamos viendo el Job Tzadikim, Usat Hashem, y vamos en el portón 3. Hoy iniciamos un portón nuevo y vamos a hablar sobre la vergüenza. Hoy ya es 15 del mes es 5 del mes de Adar 2, 5.764, Yom Shishi, sexto día de la semana. Y ya sería 15 también del mes 3 de 2024, sexto día de la semana. Ok, enseñan nuestros sabios un principio espectacular. Dice, el conocimiento es vergüenza y la vergüenza es conocimiento. Y aquí, todavía aquí también enseñó nuestro maestro que un ignorante no puede servir a Hakadosh Baruj Hu. Pues el conocimiento nos lleva a la vergüenza y la vergüenza, por supuesto, nos lleva a la elevación del conocimiento. La Toira dicen sobre Adán y Java, y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, dice Bereshit 2:25, mas no eran conscientes de una conducta recatada, ni podían discernir entre el bien y el mal. Pero después de que comieron del árbol del conocimiento, dice la Toira, se abrieron los ojos de ambos, dice en el Pasuk 3, 7 de Bereshit, de Génesis. Por lo tanto, así pues, todos los seres vivientes, excepto el hombre, carecen de vergüenza. La vergüenza es una exclusividad del ser humano. No vemos que los animales se avergüencen. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Ahora, un niño, un bebé, no se avergüenza en algunas cosas, excepto cuando empieza a tomar conocimiento de ciertas conductas, entonces se avergüenza. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Ahora, la conciencia es poder ver la realidad de la vida. La conciencia es cuando cierto tema o conducta es importante para mí y por lo tanto entiendo las consecuencias sobre ello. Cuando hablamos de tener conciencia, estamos hablando de tener luz en nuestra mente. ¿Y qué es esa luz en nuestra mente? El entendimiento sobre lo que hago, las consecuencias de lo que hago, y esto viene como consecuencia, o perdón, viene, bueno, sí, como consecuencia de tener dos principios en mi vida, y es saber dónde estoy parado y delante de quién estoy parado. Cuando una persona sabe delante de quién está parado y dónde está parado, entonces va a generar un entendimiento entre sí mismo. Sus años nos enseñan que 4 características son el resultado de la madurez. Primero, saber diferenciar entre personas, cosas, tiempos y lugares. Y ahí, el principio, saber dónde estoy parado y delante de quién, es fundamental para poder entender la trascendencia de mis actos, las consecuencias tanto positivas como no positivas. Por lo tanto, los animales no tienen esa conciencia. Nosotros sí, porque tenemos una capacidad de razonar, de intelectualizar las cosas. Ahora, todo el que tiene un corazón sabio conoce el valor del intelecto y de la sabiduría, pues con ellos se llega a descubrir la verdad y las cosas, y también a reconocer la unicidad del Creador, bendito es, y a servirlo para poder asemejarse a los ángeles en la Budá de Hakadosh Baruj Hu, hacia Hakadosh Baruj Hu. De ahí que la Gemura nos dice que no te haga delante de una cabra ni detrás de ella, pues te cornea o te patea, pero delante de un tonto, ni adelante, ni atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque por todo lado hace daño. ¿Por qué? Por cuanto es tonto. Una persona que no se sienta a pensar en su conducta, no analiza así como cuando la gente hace negocios y de vez en cuando revisa cómo van sus negocios, si va ganando o va perdiendo, en nuestra conducta debe ser igual. Debemos analizar cómo va nuestra conducta. Un señor me decía estos días, eh, creo que he educado muy bien a mi hijo.
pero lo decía en forma como de pregunta. Le dije, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Dijo, no, creo que lo he educado bien. Sí, sí, lo he educado bien. Como intentándose convencer. Ok, entonces, ¿por qué tu hijo tiene estas conductas tan vergonzosas? Si estuviese bien educado, el muchacho hubiese tenido una conducta mejor. Le dije al padre, un muchacho con esas conductas no es sino el fruto de una educación que recibió, de un pensamiento así. El ser humano cuando reflexiona sobre sí mismo, entonces Dios permite que a través de su capacidad intelectual pueda llegar a analizar y a decir, oh, me estoy equivocando. De hecho, todos los seres humanos, en su mayoría, en el fondo, sabemos que nos equivocamos. El problema es las malas actitudes que se levantan y el ser humano no lo quiere reconocer. Un padre, por ejemplo, un esposo que maltrata a su esposa, una esposa que maltrata a su esposo, a sus hijos, un ladrón, por ejemplo. Si tú le preguntas a un ladrón eh, si lo que está haciendo está bien o está mal, bueno, sentido común, ¿no? Sabe que está mal. ¿Cuál es el hecho? Ningún ladrón, yo no he visto ningún ladrón que le diga a la policía, disculpe, señor agente, te puedes correr, lo que pasa es que voy a atracar aquí al muchacho, al muchacho. Ninguna hija le dice a su padre, excepto cuando ya hay un descaro muy grande, pero generalmente no le dice, papi, voy a pecar y regreso más rápido. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una ética intrínseca en el ser humano. El ser humano sabe que se equivoca, por eso las fechorías se hacen escondidas, ocultas. Los pecados se hacen ocultos. ¿Por qué? Una mujer le dice al esposo, mi amor, voy a hacerte infiel con tal hombre y nos vemos mañana, ¿ok? Generalmente no es así. Tiene que ser alguien que esté corrido de la mente, que esté afectado aquí para que haga una cosa así y para que haya quien lo pueda soportar de esa manera. O ningún hombre tampoco, excepto cuando ya han caído a un mundo tan bajo y a una situación tan baja moralmente. Ahora, ¿cómo la cualidad de la sabiduría es tan elevada? La cualidad de la sabiduría es tan elevada. Tiene una compañera. El, el rey Shlomo dice en Mishlei 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Hakadosh Baruj Hu. En 7.1 lo dice, el temor a Hakadosh Baruj Hu es el principio de la sabiduría. La sabiduría es muy elevada. Y su base y fundamento es el temor a Dios. Pero la sabiduría tiene un socio, tiene una compañera, un acompañante, se llama la vergüenza. Y de eso es lo que se trata esta enseñanza de este portón, como lo ha clasificado el sabio, el libro del Jotzadikim. La vergüenza es fundamental para crecer en la vida espiritual. De ahí que un insolente, una persona que tenga juspá, una persona atrevida, insolente, grosera, altanera, una persona que no se avergüence de lo que hace, entonces va cayendo en picada en su parte espiritual y en su moralidad. Un hombre que no se avergüenza, una mujer que no se avergüenza, no va a ser un buen ser humano, no va a ser un buen padre, no va a ser un buen esposo, no va a ser un buen ciudadano, por cuanto la vergüenza nos lleva al arrepentimiento, la vergüenza nos lleva a que seamos sensibles frente a nuestra conducta y a la consecuencia que ello genera en la sociedad y a la gente que nos rodea. Ahora, para comprobarlo, basta con que te fijes que no has visto una persona vergonzosa, penosa, que carezca de inteligencia, pues la falta de vergüenza hace que la inteligencia se mengue. Y aquí alguien podría decirme, yo conozco a alguien muy profesional, muy intelectual, y pues desvergonzado. Muy bien, porque una cosa es la intelectualidad, la capacidad de la parte física y el sistema que haga dos por la persona. Otra cosa es la inteligencia, la intelectualidad, la capacidad intelectual es parte de la inteligencia. Sin la capacidad intelectual no se puede llegar a ser un gran sabio, como tampoco un gran malvado.
Dios nos guarde. Hay gente que usa la capacidad intelectual únicamente, técnicamente y teóricamente para habilidades en el mundo que tenga que ver con su egocentrismo. Por ejemplo, construir, hacer, programar, descubrir, hacer ciencia, hacer inventos, hacer cosas, hacer dinero, todo para su ego, pero no para esa inteligencia que tiene que ver con comprender cuál es mi estado de vida, mi situación espiritual y entender que debo elevarme cada día, mejorar mis midot. ¿Por qué? Porque delante de quién estoy, delante de dónde estoy en este mundo para hacer picón, para hacer corrección a mi vida. Entonces, todo lo que Dios me da a mi alrededor, dentro mío y fuera mío, es únicamente para cumplir esa misión en este mundo. De hecho, solo miremos un poquito a la historia y miremos los grandes intelectuales. Como personas dejan mucho que desear. Hay personas que pueden conquistar millones de dólares, mas no el corazón de sus hijos, mas no el corazón de su esposa, el corazón de su esposo. El éxito en la vida, el éxito en la vida depende de mi relación conmigo mismo, con mis pares y, por supuesto, con mi creador. Por ello es correcto que el hombre se esmere para conducirse en este atributo tan importante y para estudiarlo hasta que se le quede fijo en el alma, a fin de imponerlo sobre su naturaleza innata, considerándolo más importante que los demás atributos por cuanto le servirá para alcanzar la mayoría de los demás atributos y evitará a los que son despreciables. Una persona que se avergüenza de sus conductas es una persona que mantendrá en constante crecimiento. Es una persona que cambiará, dicen los sabios, y a alguien temeroso de Hakadosh Baruj Hu, y por eso dijimos que el temor a Dios es la base para todo. Y la base para el temor a Dios es la humildad. Por cuanto todas las cosas vienen del cielo, menos una, dice el Guimarães. ¿Cuál? El temor a Hakadosh Baruj Hu. Yo no le puedo decir a Dios, Hakadosh Baruj Hu, dame temor a ti, porque es algo que Dios me dice, tú tienes que desarrollar. Pero sí, la humildad. La humildad es la base para crecer en temor a Dios. Y una persona con temor a Dios, entonces usa su intelecto para crecer en sabiduría y la asocia la sabiduría a la vergüenza. Porque quien se avergüenza constantemente por sus actos se está renovando constantemente. Está haciendo teshuvah constantemente. Dijo, recuerdo el rap, donde ella le dice a su rap, le dice, su rap le pregunta, o él le dice a su rap, perdón, hace tantos años comencé mi teshuvah. Hice teshuvah, perdón, que te le digo. Y el rap le dijo, hiciste teshuvah, ahí empezaste tu teshuvah. Uno solo inicia la teshuvah. ¿Cuándo la va a terminar? El último día que Hakadosh Baruj Hu llama a su presencia, ahí te darás cuenta si te mantuviste en teshuvah todo el día. Porque la teshuvah es un crecimiento constante. El arrepentimiento que tengo a diario es la renovación de mis actos. Muchas parejas se equivocan al pensar que como empezaron amándose hace 5 años, hoy debería ser igual. No entiendo hoy por qué mi esposo es así, mi esposa es así. Porque dejaron de crecer como personas. Cuando un padre tiene un bebé de 1 año, de 6 meses, este bebé le exige de él unas condiciones mentales, emocionales, psicológicas, intelectuales. Pero cuando el niño tiene 5 años, va a exigir otras. Cuando tiene 10, va a exigir otras. Y hay padres que tienen hijos de 15 años que no entienden su comportamiento, pero ellos no entienden porque ellos no se entienden que lo siguen tratando como un niño de 2 años o 3 años. Entonces, hay una incoherencia porque ellos dejaron de crecer. Entonces, sus hijos crecieron en cuerpo, pero mentalmente no, porque sus padres fueron el top para no dejarle crecer. Igual pasa en una relación, igual pasa en la vida. Yo tengo que pensar inclusive superior a mi edad física. Nosotros tenemos una edad mental y una edad física.
Un muchacho de 15 años, pero que piense como alguien de 25, una persona que está por encima de su edad física. Entonces, este muchacho seguramente ha adquirido madurez, ha adquirido responsabilidad, conciencia. Es un muchacho que sabe comportarse, ¿no? Pero si tiene 25 años y su mentalidad es de 10, pobre de su mamá y su papá, pobre de la sociedad, pobre de quien se incluya con ese muchacho sentimental. Dicen nuestros sabios, el que casa a la hija con un ignorante es como si atase una oveja a un león, porque un ignorante no reflexiona. Una persona con una mentalidad tonta no reflexiona. Es el hombre que golpea a la mujer y mañana se está preguntando por qué la esposa está brava. Es el hombre que hace fechorías y todavía pregunta, oye, ¿tú por qué no me ayudas? Lleva 20 años maltratándola. O la mujer que hace daño a su esposo, a sus hijos, qué sé yo. Una persona que hace daño a la sociedad, ¿no? Y piensa que la sociedad le debe. Una persona que piensa que haciendo el mal le va a ir bien, porque ayer dio una libra de arroz. Es una persona que no sabe dónde está parado y delante de quién está parado. Cualquier persona puede ser susceptible a esa ignorancia, a ese estilo de vida incorrecto, por falta de conciencia, por falta de vergüenza. La vergüenza nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a reflexionar qué hice hoy, oh, cómo estoy tratando a mi esposo, a mi esposa. Como ese hombre que me decía, creo que he educado bien a mi hijo y no se da cuenta de la conducta tan reprochable y desvergonzada del hijo. Entonces, el ser humano usamos un mecanismo de evadir la responsabilidad. Decía el Rebe, de bendita memoria, yo lo escuché personalmente. Decía, la vida es linda y Hakadosh Baruj Hu nos bendice con todo bien y nos dio mandamientos para esto, para esto, para esto, para que seamos mejores. Pero, decía el Rebe, siempre tenemos un pero para excusarnos de muchas cosas. El hombre que tiene temor a Dios no desconfía de él a la mañana, ya se habrá arrepentido, dicen sus sabios. ¿Por qué? Porque se avergüenza. Se avergüenzas. Entonces puede reflexionar. Nosotros debemos reflexionar casi todos los días. Casi no, todos los días. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi matrimonio? Si tú quieres saber cómo está tu matrimonio, mira tu matrimonio. ¿Cómo está el estado de tu esposa? ¿De quién es la culpa? ¿Del vecino? ¿Del clima? ¿Del gobierno? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi vecino? Esa es una manera de nosotros llegar a una conclusión. Después de que hacemos esa pregunta, tenemos que usar la cabeza. Por eso dicen los sabios que un ignorante no puede servir a Dios. Pero a través de la intelectualidad podemos llegar a esas conclusiones. Si de verdad no sabemos algo. Dice que el bebé Noah Elimelech de bendita memoria todos los días reflexionaba y anotaba por lo menos 100 pecados. Y él le llamaba, cuando su hermano Shusha le dice que esto es esa lista, ese eran mis pecados, son las fechorías que he cometido en el día. Su hermano le decía, pero tú eres una santidad, ¿de dónde sacas tantos pecados? 100 pecados, ¿de dónde? El Noah Elimelech era una santidad tremenda, una persona de una elevación, de una conciencia muy, muy elevada, muy elevada. Y con todo anotaba 100 pecadillos en el día. A él le llamaba fechorías. Por eso es que es muy difícil la psicología para las personas, para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque carecemos de vergüenza y la vergüenza no nos lleva a reconocer. Siempre tenemos un pero, una justificación. Es que me provoca, me hace, es que todo el mundo es culpable. Todo el mundo hace que yo actúe de esta manera, solo porque no analizamos, porque no nos avergonzamos. La vergüenza me lleva a activar mi actitud de, ah, tal vez soy yo. Yo utilizo una terapia
Y siempre le digo a la persona cuando generalmente no logra entender que todos los problemas nacen por mis acciones. Dios es justo con todo el mundo. Y si algo pasa en la vida de una persona, su conducta la ha activado. Nadie tiene de chepa el esposo que tiene. Nadie tiene la esposa que tiene así, por casualidad. O los hijos que tiene. Nadie tiene eso. Nosotros atraemos a la gente que nosotros somos también. Y eso no es malo. Puede ser muy positivo si lo vemos de una manera diferente. Entonces yo le digo al paciente, mira, cuando no logra reconocer y quiero llevarlo hacia esa reflexión, hace mismo. Le digo, mírate al espejo. Hazle la pregunta al que está al espejo. Dile, mire, yo tengo una vida así, 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 no entiendo por qué me pasa esto, esto. ¿Tú qué opinas? Y al principio las personas se sienten ridículas. Le digo, pero dale la pregunta. Háblale y dale la pregunta. Haz la pregunta, le digo. Entonces, bueno, la persona termina haciéndolo, se siente ridículo, pero lo hace. Y le dije, ¿qué te dijo? No, me hizo la misma pregunta. Ok, dile, mira, el, yo quiero encontrar un responsable. ¿Qué te dijo? Lo mismo. Ok, síguele preguntando. Como veo que tú no me vas a responder, entonces llego a la conclusión de que tú eres el responsable. Porque a ti te gusta responsabilizar a los demás. Dile, tú eres el responsable. Ahora, ¿quién te dijo él que es responsable? Ah, me señaló a mí. Ok, entonces créele. Ese es el responsable. Tú mismo eres el responsable. Tener la capacidad de asumir responsabilidad es un acto de gran conciencia. Es un acto de elevación. Si tú estás pasando por muchas cosas, antes de mirar las circunstancias a tu alrededor, analiza qué he hecho yo. No solo ahora. Tal vez es algo del pasado. Tal vez es algo generacional. Pero igual somos responsables. La vergüenza nos lleva a arrepentir. La teshuva me lleva a cambiar de conciencia. Estoy aquí, cuando hago teshuva, cambio y voy acá, y voy acá, y voy acá. No es lo mismo mirar el paisaje del primer piso a mirarlo de 20 pisos allá, mucho más arriba. Todo se ve mejor, más lindo, puedo ver más completo, puedo apreciar mejor muchas cosas. Cuando nos elevamos en conciencia, o sea, a través de la teshuva, que es por intermedio de la intelectualidad, sabiduría y vergüenza, entonces puedo comprender que mis actos son reprochables. El problema es que no llegamos a eso porque la ignorancia no nos deja entender en qué nos hemos equivocado. Hay equivocaciones muy evidentes y con todo hay gente que se justifica. Pero hay situaciones que requieren un poco más de estudio para entender la trascendencia de una palabra, de un gesto, de una actitud, de un proceder, que las cosas como las estoy manejando no están bien. Porque todo lo que viene de Hakadosh Baruj Hu viene en paz y en bendición. Si hay algo que no está bien en mi casa, si no hay paz en mi casa, entonces debo revisar. Tal vez tengo buenas intenciones. Bueno, perfecto. El infierno también está lleno de gente de buenas intenciones. Con todo no es válido. Necesitamos reflexionar. Necesitamos comprender. Para eso necesitamos avergonzar. Y también querer mejorar y cambiar. Y el que quiere va a encontrar el conocimiento a través de su intelectual. Terminemos. Sin embargo, el grado de la vergüenza es un atributo muy importante. Es un cerco y una barrera de acero contra todas las agresiones, todas las equivocaciones, por cuanto el hombre comete muchas agresiones cuando está solo, pues se haría vergüenza hacerlas en público.
pero solo, tal vez no. Nuestros sabios nos enseñan respecto cuando Rabí Yohanan ben Zakkai yacía sobre su lecho de muerte. Sus discípulos le pidieron, maestro, por favor, bendíganos. Y él respondió, sea la voluntad de Dios que sientan temor al cielo, al igual que sienten temor del hombre. Entonces le preguntaron, ¿solo ese grado? Y no más. Y les contestó, así es. La prueba es que cuando el hombre comete un pecado, se dice que ningún hombre me vea, por lo cuanto siente vergüenza frente a la gente y siente temor frente a la gente. Pues que tengáis el mismo temor delante de Hakadosh Baruj Hu como lo tenéis de los hombres. O alguno de vosotros que me escucha se atrevería a decirle algo a su jefe que sabe que es correcto. Se atrevería a llamarle la atención de algo correcto. O más bien no. Así lo enseña el Tratado de Berajot 28b. Y todo porque la persona teme ser puesta en vergüenza. Y es excelente evitar el pecado, aunque sea por temor de los demás, pues algún día llegará a actuar en pro del cielo. Así lo que se trata de Pesajén 50b. Sin embargo, el grado más elevado de atributo de vergüenza es delante de Hakadosh Baruj Hu. Por eso dijimos al comienzo, lo que enseñan esos sabios, específicamente lo que rayaron en los sabios. De él escuché, dice, saber delante de quién estás parado y en dónde estás parado. Pues la persona entonces sentirá esa vergüenza y se sentirá confuso para levantar y saber que ha ofendido a Hakadosh Baruj Hu. Como dice Esra 9:6, Dios mío, avergonzado y confuso estoy para levantar, Dios mío, mi rostro a ti. Y si preguntas, ¿cómo me puedo avergonzar delante de alguien que no veo con los ojos? Ciertamente debes saber que aunque Hakadosh Baruj Hu no se revela ante los ojos de los seres humanos, de todas formas se encuentra en sus corazones y vela por sus mentes, y se revela, perdón, en sus mentes cuando logramos entender delante de quién estoy parado y en dónde estoy parado. Se adquieren los diversos grados de vergüenza cuando se reflexiona todas las a solas sobre la grandeza de Hakadosh Baruj Hu, cómo Dios gobierna el mundo entero y cómo yo, siendo quién, siendo nada, voy a atreverme a ser insolente delante del Creador. Así como ninguno de vosotros seguramente se atrevería a ser insolente delante de su jefe. ¿Por qué? Porque entiende las consecuencias de esa insolencia. Así como nadie se atrevería a ser insolente delante de un rey que tiene el poder de la vida de las personas. De la misma manera, no le vamos a temer a Dios, a querer llevar la contraria. Dios nos guarda. Hakadosh Baruj Hu es quien observa las acciones y escudriña los riñones y mira los pensamientos del hombre. Uno de los sabios dijo, si te has descuidado, si te has cuidado todos los días de tu vida de no pecar, no te juzgues con tanta benevolencia, porque el abandono del pecado se origina en la vergüenza que se siente delante del hombre. Y si Dios ha permitido que una persona viva una vida lo más recatada y conservadora y observante posible, pues tampoco nadie se jacte. Es solo por la misericordia de Dios y solo porque Él nos ha sostenido y nos ha permitido escuchar también. No para que una persona se eleve por encima de otra, sino porque Dios le permitió entender y comprender. Porque esa persona, por supuesto, puso una actitud, una determinación. Pero Hakadosh Baruj Hu nos dio la oportunidad de arrepentirnos. ¿Para qué? Para que seamos luz para otro, ejemplo para otro. No que nos creamos más que otros. Por lo tanto, la persona debe comportarse con muchísimo cuidado cuando se propone abandonar el pecado. Debe determinar con el corazón que no le está haciendo por sentir vergüenza delante de los demás, sino que debe hacerlo porque siente vergüenza delante de Hakadosh Baruj Hu, quien es el que da las órdenes, quien es el que ordenó que el ser humano debe vivir de cierta manera y a él tenemos que entregarle cuentas.
Si actúas así, la gente te pondrá en vergüenza. Así que el hombre debe fijarse como máxima prioridad el conocimiento de su creador. Aunque la gente nos coloque en vergüenza por servir a Hakadosh Baruj Hu, si una persona sabe delante de quién está y en dónde está parado, seguro que tendrá vergüenza de no ofender a Hakadosh Baruj Hu, y entonces no irá con la corriente de las personas, sino que tendrá la fortaleza para mantenerse en lo correcto, porque el Creador se la dará. Por lo tanto, hay que reconocer al Creador, su poder, pensando para sí a quién sirve y a quién teme, delante de quién estoy y dónde estoy, y delante de quién estoy temiendo, de Hakadosh Baruj Hu, quien ordenó los mandamientos, que cumple y quien lo ha advertido contra el pecado. Por ello, el rey Dube recomendó a Shlomo, su hijo, y le dijo: conoce a Dios, conoce al Dios de tu padre y sírvelo. Dice Primera de Crónicas 28:9, para que de esa forma lograra avergonzarse únicamente delante de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, aquí hay algo clave. El rey Dubi le dijo a su hijo: conoce a Dios. Pues una persona no va a sentir vergüenza a causa de su ignorancia. Se necesita conocer a Dios para llegar a amarlo. Pero yo tengo que tener una determinación, una decisión. Y cuando tengo esa decisión, esa determinación, entonces lo voy a conocer y voy a aprender a amarlo y a obedecer. Por eso un ignorante no puede servir a Dios. Yo no puedo inventarme la vida, no puedo inventarme qué es ser un ser humano. Esa es la actitud y la idea más estúpida del ser humano. Nunca vemos a un perro que decidió mañana ser gato, porque se cansó de decir guau guau y ahora va a decir miau miau. Esa estupidez no existe entre los animales. El árbol de naranjas siempre va a naranjas toda la vida, y la serpiente se va a arrastrar, y el águila va a volar, y el guepardo va a correr, y el león va a tener fuerza y va a rugir. Y esa es la vida y la determinación que Dios dio a la naturaleza, y se mantiene intacta y exacta como Hakadosh Baruj Hu le ordenó, porque sabe a quién sirve. El ser humano es el único que se cree más inteligente que Dios, y entonces en esa intelectualidad que debería usarla para servir a Hakadosh Baruj Hu, se vuelve estúpido en sí mismo, al punto de ser el más idiota de toda la creación. Por eso dicen los sabios: el que no teme a Dios es peor que un animal. Perdón, es más bajo que un animal. Porque nunca vemos a un animal salirse de la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio a cada animal. Nunca. Ni ha cambiado, ni cambiará. Jamás. El ser humano es que se inventa tonterías por no analizar la lógica y las lógicas, por no analizar los principios y darse cuenta de la tontería en la que anda y la que camina todo el día. Todos vosotros que seguramente me escuchan, un sentido lógico. Si alguien tiene una empresa que le está yendo mal, ¿qué hace? ¿Va a decir que está bien? No. ¿Y por qué no lo analizamos en la vida personal? Ahí donde nuestra intelectualidad no funciona. No porque no esté capacitada para funcionar, es por el hecho de no tener temor a Dios. La gente se desvela por contar el dinero, porque teme a la pobreza. La gente se desvela por agradar al jefe, porque teme perder el empleo. Pero no, no nos afanamos por arreglar nuestra vida, porque tenemos una ignorancia muy grande y pensamos que la vida será eterna y que no perderemos con este comportamiento, por cuanto no conocemos a Dios o no queremos llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de Dios? Oh, Dios tal vez sea una religión, tal vez sea por allá una fuerza que no sabemos qué, igual no me importa.
es el pensamiento de mucha gente. Nosotros los Yehudim y la gente no ágida, los que son verdaderos no ágidas, deben también preguntarse y cuestionarse. Porque una persona no ágida que haga las cosas en la vida y nunca se pregunte, ¿de verdad esto es lo correcto que Dios quisiera que yo haga o no? Así como en la empresa hacemos algo y lo hacemos porque sabemos que es lo que el jefe le agrada, entonces conocemos más al jefe que a Dios. Y nadie se atrevería a hacer otra cosa muy diferente a lo que el jefe le dijo que tenía que hacer. Solo el conocimiento le lleva a ejecutar un buen trabajo, un buen desempeño. También debemos conocer qué es lo que Dios ordenó para el ser humano. Y hay un sentido lógico en la vida. Alguien le pregunta a otro hombre, es muy conocido, pero no nos importa decir quién. La periodista le pregunta, ¿tú por qué estás en contra de las identidades que la gente se ha inventado? Y él dice, por sentido lógico. Dice. No necesito conocer mucho ni ser tan científico para conocer que macho con macho no multiplica. ¿O has visto algún día, le dice él, este hombre, a la periodista, ¿has visto en naturaleza, comes pescado? Sí, te gusta la carne, la leche y todo eso. ¿Y has visto que las vacas con las vacas se multiplican? Si aún comes carne, si aún comes pescado, es porque sea macho y hembra para poderse multiplicar. Es sentido lógico de la vida. ¿Por qué no llegamos a esa lógica tan sencilla? Porque la intelectualidad está manchada por cuanto la persona teme a cosas materiales y no al creador, dueño de toda la materia. Ahí está la idea. Ahí está la idea. Terminemos. La vergüenza entonces nos lleva a que cada día incrementemos ese temor a Dios. Por lo tanto, siendo así, con mayor razón se debe sentir avergonzado delante del Creador. Hakadosh Baruj Hu, quien observa los corazones y ve los pensamientos y conoce todos los hechos, actos y maquinaciones del hombre durante su vida y sin que haya nada que él olvide. Y por eso debemos avergonzarnos y apenarnos delante de Hakadosh Baruj Hu. Bendito es su nombre. Algún día todos los seres humanos vamos a presentar delante de él. Todos, todos. Y ahí vamos a conocer la verdad. Y la única manera de escaparnos a los deseos, a la tentación, al pecado, es solo por el hecho de que sentimos vergüenza. Porque amamos al Creador. ¿Por qué amo al Creador? Porque le conozco. Porque conozco sus instrucciones. Y cuando conozco sus instrucciones, me doy cuenta que solo lo hizo para amarme, protegerme y que yo disfrute de todo el bien que él puso en este mundo. Entonces le amo. Entonces no quiero ofenderle. ¿Por qué? Porque no quiero estar lejos de él. Así como el esposo que ama a su esposa busca no ofenderle. La esposa que ama a su esposo busca no ofenderle. Así como el empleado está contento en la empresa, lo tratan bien, le pagan muy bien, tiene un ambiente agradable, unas condiciones agradables, disfruta estar ahí. Él no va a querer ofender a su patrón, a su jefe. ¿Cuánto no quiere alejarse de él? Como dijo Rabí Yohanan Ben Zakkai, que temamos más a Dios que a los hombres. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que tengamos bonita semana. Si te he hecho pensar en la clase, entonces valió la pena. Y si vamos mucho más allá, bendito Dios. Y de paso, dale like al video, compártelo con otros. Las cosas buenas hay que compartirlas. El bien que quiero para mí, lo deseo para los demás. Ese es un principio que le enseño a mis queridos. El bien que deseo para mí, lo deseo para los demás. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que tengamos muy bonita semana con alegrías. Bendito Dios, que tengamos cada día, mejoremos, que tengamos todo lo mejor cada día
escuchamos buenas noticias. Un abrazo para todos y que este shiur sea sejú para todo a Israel y todos los que tengan su santo nombre y deseamos todo lo mejor y todo el bien que Hakadosh Baruj Hu coloca en nuestras manos. Un abrazo para todos y gracias. Chao, chao.